Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Fabre, soy de Murcia y vivo en Montevideo. Llevo 4 años trabajando en América Latina, desde 2012 trabajando con videojuegos independientes de manera profesional y os vengo a contar un poco cómo está la situación en esta parte del mundo. Gracias ante todo a Alberto por haberme dejado este espacio y a todos por estar allá y organizar este evento que tiene una pinta fenomenal. Espero que otro año pueda asistir y disfrutarlo con vosotros. Me gustaría hablar un poco de los juegos más importantes en los que he trabajado. Ellos son Monument Valley de Astro Games en Inglaterra, Horizon Chase de Aquiles Game Studio en Brasil, Hope, The Other Side of the Adventure de Mr. Roboto en Madrid y el Spin Rush de Lubiteron Game Studio que están actualmente en Barcelona. En estos meses estoy trabajando en Super Championship, en su lanzamiento en América Latina, que es un juego de coches que juegan al fútbol y que hacen acrobacias en el aire, y gratuito, totalmente online. Y bueno, intenta llevar un poco este género muy popular en consolas y en PC a móviles. Y la verdad que lo está consiguiendo bastante bien por ahora. En PC he trabajado en juegos como Ballistic Overkill de Aquiles Game Studio también, en Brasil. The Coherence, que es un juego de los colombianos Efecto Studios, que están en Bogotá. El Pixel Piracy, en el cual se desarrolló entre Finlandia y España. Flat Kingdom en México, Pixel Ripped en Brasil, Nilumbra en Barcelona y Darkout en Inglaterra. Para entender el mercado latinoamericano tenemos que irnos a los números. Y en 2016 esos números nos decían que estábamos generando unos 4.1 billones de dólares anuales. Estos billones de dólares están distribuidos de una manera equitativa entre los mercados de PC, consola y móviles. Pero hay una cosa llamativa, que es que en el mercado de móviles se crece muy rápido, a un 56% anual. Eso llama mucho la atención y tanto a nivel de consumo cada vez hay más personas que tienen móviles y por otra parte el nivel de desarrollo también es más fácil desarrollar para móviles, con lo cual hay una gran oportunidad en ese segmento del mercado. Por otra parte, la comunidad de jugadores cada vez es mayor. Tenemos más de la mitad de las personas que están con conexión a internet, de los internautas, tienen hábitos de jugar, son gamers. En total, como de media, se gastan al año 37 dólares por jugador en esta región del mundo. En 2017, en más o menos la primera mitad del 2017, estamos hablando de que la tendencia continúa a crecer y actualmente se estiman que se generen 4.4 billones de dólares este año y un crecimiento anual sobre el año anterior de un 13,9%. De estos millones se generan en el lugar donde más se están generando revenue es en México y en Argentina y en Brasil, por diferencia con respecto al resto de países. Bien, hablaremos un poco de ciertas conclusiones que he sacado tras estudiar diferentes empresas y hablar con diferentes desarrolladores de esta parte del mundo que han tenido empresas o tienen empresas que han sobrevivido determinados años, bastantes años, o han tenido historias muy interesantes que han durado poco. Lo primero que os puedo contar es la conclusión principal. Es un mercado muy sufrido, muy complejo por muchos motivos y se podría decir que una frase lo resume todo, que es aquello que no te mata te hace más fuerte. ¿Por qué? Pues bien, porque empezamos sin nada, empezamos con desarrolladores que aprenden mucho de Internet, de la poca Internet que había en aquella época, en las BBS, Kama Sutra y pocos libros que habían sobre la materia, y por otra parte tampoco se comunicaban demasiado, no había mucho networking entre desarrolladores del mismo país o de países vecinos. Además también los equipos no tenían una gran cantidad de especialización en sus miembros, eran gente como todos podían hacer de todo y no se organizaban demasiado, no habían unos productores claros, no había gente formada o educada para desarrollar videojuegos porque no había prácticamente ningún tipo de escuela donde se podía aprender cómo hacer videojuegos. Bien, otra cosa importante es que hay pocas IPs originales, la mayoría son IPs que nacen de los propios fondos de los estudios y la mayoría de proyectos que hay son de proyectos educativos, son proyectos para Serious Games, son proyectos por encargo como Advert Games, también recreación de entornos virtuales para servicios como hostelería o una flota de aviones. Por otra parte, se utiliza mucho el Work for Hire,
se ve a esta parte del mundo desde los principios de los tiempos, cuando empezó a hacerse, a desarrollarse juegos acá, se empezó a ver como un lugar donde había mano de obra barata para poder externalizar proyectos. Hay 4 observaciones interesantes que hacer aquí. Las comunidades están fragmentadas por regiones a día de hoy. Luego, por otra parte, hay cada vez más eventos que unen a los desarrolladores de un país y que los conectan con los países vecinos. También existe una falta de apoyo de los jugadores que están en la zona, que no se conocen los juegos que están hechos en su propio país. Y por otra parte, el 25% de las empresas trabajan para proyectos de otros, en lugar de trabajar en su propia IP. Estoy hablando de empresas que solo trabajan para proyectos de otros. Empresas que nacen con la intención de desarrollar juegos para terceros y raramente piensan en proyectos propios. En cuanto a los principales problemas para desarrollar juegos en América Latina, encontramos que hay falta de políticas para incentivar la producción por parte de los gobiernos, hay muchos impuestos, tanto para contratar como para atraer el dinero que viene de las tiendas extranjeras, tipo Steam, Google Games, tiendas de las consolas, etcétera. Es complicado. Luego, por otra parte, hay una falta de inversión privada y pública, y esto es complicado porque a veces estos estudios pues, se lanzan a la aventura sin ningún tipo de plan B con respecto a otros proyectos que puedan funcionar, que estén seguros. No, ellos van a proyectos que un poco kamikazes, en el sentido de que se lo juegan todo a proyectos autorales. El talento se encuentra disperso y, por desgracia, muchas veces cuando hay mucho talento o hay gente muy senior, es contratada por multinacionales que buscan a gente para sus oficinas o sus estudios de esa parte del mundo, o bien llevárselos fuera. Y eso deja a los estudios un poco cojos, los deja sin conocimiento, sin el know-how de cómo poder salir de las situaciones más complejas, y hace que los desarrollos pues, vayan más lentos o la calidad no sea la mejor que podía haber sido. Tenemos otro problema, que es la baja monetización. En esta zona del mundo, como pasa también en España, por desgracia, hay mucho pirateo. Se compran muchas cosas que no son originales, tanto juegos como, no sé, forma de piratear consolas, etc. Y esto pues hace que al final pues, los estudios de la zona o incluso los estudios de fuera no vean este mercado como una oportunidad, porque ven que es medio salvaje en algunos países. El hecho de que haya tantos jugadores, pese a la alta cantidad de piratas, hace que muchas empresas se centren en intentar llegar y penetrar en este mercado y darle soporte a juegos que son free to play, como por ejemplo League of Legends, entre otros. Entonces, empresas como Riot Games crean oficinas aquí para dar soporte a esta masa de jugadores y también interactuar con los influenciadores, etc. Es complicado para los desarrolladores traer los kits de desarrollo por todo el tema de la aduana, que te exigen un montón de autorizaciones, impuestos, retienen los kits de desarrollo allá, y entonces es complejo. Tienes que traerlos tú, muchas veces tienes que ir a Estados Unidos y traértelos tú bajo el brazo para justificar que no es un comercio o algo así, que lo estás trayendo tú porque te lo has comprado o estás autorizado por el dueño, etc. También hay una falta de cultura empresarial. Por desgracia, cuando aquí te arriesgas y emprendes y te sale mal, no confían en ti, como pasa en muchos casos en España, y eso al final hace que la gente no insista y no aprenda de sus errores porque no tiene segundas oportunidades para poder aplicar esos aprendizajes. Y luego también, a nivel de población, no se sabe muy bien qué es un videojuego, no se sabe muy bien qué lleva a hacer un videojuego, y eso también provoca que los gobiernos pues, no apoyen todo lo que deberían o lo que podrían esta industria, porque no están totalmente formados en la dificultad o en la posibilidad de crear negocio, crear economía a partir de este sector. También también es otro factor importante el hecho de que no hay una cierta libertad para usar el dinero, por ejemplo, por internet. También es importante destacar que en muchos casos, no solo los impuestos, sino también las leyes impiden a veces que tú hagas compras por internet, o te ponen unos impuestos abusivos a esas compras por internet. Entonces es complejo, pero poco a poco tiendas como Steam están localizándose y implantando las monedas de los diferentes países de América Latina. Recientemente pues, Steam ha metido el peso uruguayo y también el peso argentino, por ejemplo.
además del real brasileño o del peso mexicano, entre otros. Ya terminando, voy a hablar de algunos estudios y proyectos que son muy destacados en la región y voy a comentar un poquito por encima qué es lo que les hace ser especiales o cuál puede ser quizá algunos de los secretos del éxito de estos estudios. El primero de estos estudios está en Porto Alegre, antes se llama Kiris Game Studio. Se empezó con recreación virtual y luego siguió con Albergaming, mucho Albergaming, y hasta el año 2015 no lanzó su primer juego autoral, que fue Horizon Chase, 8 años después de la fundación del estudio. Después tenemos a Brains, que es un estudio de Colombia, fundado en el año 2010, aunque antes estaban los fundadores, o buena parte de ellos, estaban trabajando en la industria de la animación. En 2011 comienzan a trabajar como desarrollador mobile free to play y en 2012 recibe una inversión de 2.1 millones de dólares. Desde entonces el estudio se encarga de hacer proyectos propios y con desarrollos que pagan las cuentas, mientras que los proyectos propios están en desarrollo. Efecto Estudios en Colombia es otro estudio también destacado por su participación en juegos como por ejemplo el ARK, bueno, que es un AAA indie. Efecto Estudios desarrolló toda la parte de arte y ahora está desarrollando su propio proyecto de Coherence. Steam en Chile es otro de los estudios destacados con juegos como Rock of Ages, como Xenoclash o Deadly Tower of Monsters, que fueron lanzados hace ya un tiempo. Ahora está la segunda parte de Rock of Ages y tuvieron bastante éxito y sobre todo capturaron la atención de un nicho muy determinado de jugadores con juegos como el Deadly Tower of Monsters, con una crítica muy buena, y el interés de la publisher Atlus, que les ha publicado prácticamente todos los juegos desde entonces. En Uruguay, aquí vecinos míos, son Iron High Game Studio, los cuales llevan haciendo proyectos con IP propia desde el principio, y justo con Kingdom Rush tuvieron un gran éxito que hizo que el estudio creciese muchísimo, de ser 3 personas a ser 30, lo cual ha motivado que contraten a un equipo de grandísimos profesionales que están trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Como por ejemplo, el reciente Iron Marines es una consecuencia de esa división en diferentes proyectos. NGD Studios en Argentina es otro de los estudios que han tenido más destaque en América Latina, con juegos como Regnum, que es el mayor y más ambicioso MMO jamás programado y creado en América Latina. Después Regnum Online. Y más recientemente conocidos por Master of Orion, que crearon en colaboración con el publisher Wargaming de World of Tanks y que tuvo bastante buena crítica en PC. La inestabilidad política en América Latina también es otro problema. En algunos países no es fácil el crear negocio, la cantidad de leyes, impuestos, cambios de gobierno y todo eso, burocracias, muchas burocracias, y hace que sea complicado el operar una empresa y por otra parte el recibir inversión extranjera, y todo está muy tasado, todo tiene muchos impuestos, no todo, pero en algunos países. Uruguay está más fácil, pero por ejemplo Brasil y México son países en los que yo creo que no es de lo más fácil emprender. Es complejo y luego por otra parte la moneda de los países, concretamente como pasó en el caso de Brasil, recientemente se devalúa. Y yo me encontré con que mi empresa en Brasil, de repente, pues mi dinero valía un 30% menos después de que la presidenta Dilma Rousseff fuera básicamente destituida. Entonces, eso también hace que uno se plantee el poder emprender acá y depende de qué país te vas tienes que mirar mucho el país donde vas a emprender. Yo me vine a Uruguay porque era más fácil, por una parte, el tener una empresa y la vida era más tranquila. Concretamente, esa parte de ser más fácil vivir es algo que también es un problema. En algunos países, principalmente en mi caso en Brasil, que es donde más he vivido, la seguridad no es algo que pueda decirse abiertamente que es algo resuelto. Es un país donde puedes vivir, pero tienes que ir con cuidado. Dependiendo del barrio, dependiendo de la hora, dependiendo de todo depende de la ropa, que te puedan asaltar o te puedan secuestrar.
Entonces es algo que es complejo para alguien como yo, que vivió la mayoría del tiempo en España, y salir a la calle pues, y pensar en todo eso cuando nunca lo has pensado, te hace como pensar o creer que hay dos mundos. ¿Cuál es el mundo real? ¿El que tú has vivido en España o el que estás viviendo en Brasil? Es un poco complejo. Pero bien, por otra parte, el escenario aquí en cuanto a desarrollo es lleno de creatividad y lleno de emprendedurismo, de gente con muchas ganas de hacer proyectos interesantes y muy, muy pasionales, con muchísimo talento y resiliencia, quizás sea la palabra, ¿no? La resiliencia que tienen en América Latina, hace que yo personalmente me dé muchas ganas de seguir y de contribuir a que esta parte del mundo pues tenga un futuro en la industria y una presencia cada vez mayor. Sin dejar de lado mi contacto con España, o Europa, o Estados Unidos, o cualquier otra parte del mundo, sí que me gusta el ayudar a que esta región se fortalezca. Quería agradecer por este tiempo y por haberme dado la oportunidad de hablar de un mercado que yo creo que cada vez tiene más importancia en el mundo, que es el de América Latina. Espero que haya servido lo que os he contado para que os intereséis por las empresas, por los jugadores de aquí y un poco lo que se está haciendo en esta parte del mundo. Un saludo y que vaya muy bien el evento. Hasta pronto, espero que nos podamos ver en persona.